Atributos de Dios. Un viaje por las Sagradas Escrituras hacia el corazón de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Atributos de Dios. Un minucioso e intenso estudio de la palabra de Dios, expuesto por el pastor de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Canarias, Juan Luis Vadillo Romero. Desde el canal cristiano de comunicación Luz a las Naciones, ponemos a vuestra disposición este espacio de radio. Atributos de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Atributos de Dios, todas las semanas en Radio Luz a las Naciones. Vamos a orar antes de empezar. Señor, gracias Padre, por este momento específico, Dios, que tú nos estás brindando, que tú nos estás dando en Cristo. Señor, te pedimos que tú seas quien nos enseñe en esta mañana a conocerte un poco más, Dios. Gracias por esta paciencia, por esta misericordia que nos tiene. Gracias por ser tan especial, por ser insuperable, por ser el único Dios quien pudiste haber perdonado todos nuestros pecados. Oh Dios, gracias por Cristo, que tú obres milagrosamente en cada oído, Dios, a través de tu mensaje, tu palabra, para que el corazón pueda estar abierto a recibir con mansedumbre la palabra implantada, porque esta es la que en verdad puede salvar a la vida de cada quien de nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo. Queremos darte a ti la gloria y la honra en el nombre y la persona de Cristo Jesús, Padre. Amén. Vamos a seguir exponiendo y me gustaría, antes de olvidarme, dar un saludo a Radio Luz a las Naciones. En este programa nuevo ya empezó la radio a transmitir lo que son los atributos de Dios y creo que va a ser especial, y oramos para que también enseñe también a la audiencia que esté en sintonía con lo del programa de los atributos. Creo que es algo muy importante y que a la misma vez es de mucha bendición para nosotros, para el pueblo de Dios, para su iglesia. Así que estamos tratando de poder conocer un poco más a Dios. Y la mejor manera, venimos diciendo, de poder conocer un poco más a Dios es a través de lo que Él mismo revela acerca de sí mismo en su palabra. Y es por eso que estamos estudiando sus atributos. Ahora bien, cuando hablamos de los atributos de Dios, siempre es bueno que tengamos en mente o recordar que no estamos hablando de características de Dios o cualidades que Dios tiene, sino que estamos hablando de lo que Dios es en sí mismo. No estamos hablando de aquello que puede tener por un momento o por un tiempo, sino que es la esencia de su ser y su naturaleza. Así que cuando hablamos de, por ejemplo, que Dios es amor, no es que Él tenga amor, sino que Dios es en sí mismo amor. No es solamente que Dios ame por un tiempo y deje de amar. Esto no existe en cuanto a los atributos o perfecciones de Dios. Pero venimos hablando cosas que tienen que ver con su carácter, cosas que tienen que ver con su personalidad, porque no hay mejor manera de poder conocer a Dios a través de lo que Él nos enseña en su palabra con respecto a su ser, a su naturaleza. Y aunque está claro que no vamos a conocer todo acerca de Dios, ni todo cuanto Dios es, simplemente porque nosotros no estamos
cualificados para ello, no estamos preparados, no hemos sido creados para ello. Somos finitos, ¿verdad? Y nuestro entendimiento tiene una finitud y es algo que debemos de entender siempre. Pero esto tampoco ha de ser una excusa para que nosotros a nuestros días en nuestro cristianismo no estemos conociendo a Dios cada vez un poco más. Ahora bien, una de las cosas importantes que debemos también de saber y apreciar es que cuando tú y yo conocemos a Dios, no estamos simplemente conociendo acerca de Dios, porque cuando conocemos acerca de Dios, esto solamente trata con tu intelecto y el mío. Esto es adquirir información de Dios. Pero no estamos conociendo a Dios para simplemente tener conocimiento acerca de Él, sino que algo de lo que debemos de tener presente es que estamos tratando de conocer a Dios por medio de su palabra o sus atributos, lo que Él ha revelado acerca de sí mismo, para que ese sea un conocimiento que nos esté transformando cada día más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, cada vez que estamos exponiendo un atributo, estamos a la misma vez, o debiéramos estar a la misma vez, rogando a Dios que nos haga un poco más como Cristo. Este conocimiento ha de ser un conocimiento que nos transforme, no solamente un conocimiento de adquirir conocimiento acerca de Dios. Entonces, lo que yo creo que es muy importante es que tengamos este deseo, esta disponibilidad en nuestros corazones para poder conocer a Dios. Ahora dijimos algo importante, que nosotros por nosotros mismos no vamos a poder conocer a Dios si no es bajo la influencia y el favor de la ayuda de la tercera persona de la Trinidad. Y Pablo lo enseña a los Corintios y a la misma vez es para cada uno de nosotros. Él es quien nos va a enseñar acerca de Dios y Pablo dice, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo es quien nos va a enseñar el carácter de Dios. El Espíritu Santo es el que nos va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento a través de lo que la palabra de Dios nos está exponiendo y enseñando para que tengamos la comprensión de quién es Dios o qué es lo que Dios está hablando acerca de sí mismo con respecto a su carácter, a su personalidad, a la esencia de su ser, de su naturaleza. Así que no es algo que Él tenga, sino es lo que Él es y no puede dejar de ser. Por eso es muy importante. Pero en cuanto a exponer otro de sus atributos, he estado pensando en este último tiempo, estas 2 semanas, y orando a Dios. Creo que hay un atributo muy importante que también debe de ayudarnos a comprender un poco más cómo es Dios, y es el atributo de la autoexistencia. Ahora, yo sé que cuando, creo que es la 10ª o 11ª clase que llevamos, no recuerdo bien, pero yo sé que cuando hemos empezado a estudiar los atributos, muchos de vosotros o algunos me han dicho, ¿de qué vas a hablar? ¿De la misericordia? ¿Qué atributo vas a compartir? ¿Del amor? ¿De la santidad? ¿La omnisciencia? ¿La omnipresencia? Date cuenta que esos atributos todavía no los hemos tocado, porque tenemos el concepto de esos 7 atributos. Y una de las cosas que tratamos de dar en el inicio del estudio de Dios por medio de sus atributos es que hay infinidades de atributos a lo largo de las Escrituras que prácticamente no se mencionan, o no lo enseñamos, o no los apreciamos. Pero fíjate que creo que son 10 o 11 y todavía no hemos tocado los que comúnmente son los más conocidos, que los tocaremos por supuesto, pero que hay otros muchos atributos que están en su palabra y que nos está enseñando acerca de quién es Dios y cómo es Dios. Y nosotros a veces como que esto no lo estamos viendo y esto nos está ayudando a la misma vez a entender que hay un Dios, como hemos compartido los 2 últimos atributos, que es un Dios eterno. Este Dios eterno es un Dios inmutable, pero este Dios inmutable también es un Dios autoexistente. Y a mí me gustaría en este tiempo que tenemos, en este rato que nos quede, para exponer en cuanto al atributo de la autoexistencia de Dios, que pudiéramos prestar atención a lo que Dios nos está enseñando. Que pudiéramos estar con este hambre, ¿verdad? Con este anhelo, con este despertar de Dios en nosotros, para que no solamente sepamos un poco más, sino que tengamos la tarea todos juntos de saber cómo es este Dios que dice que es autoexistente. Y cuando hablamos de la autoexistencia de Dios, creo que es un atributo que debe de
infundirnos a nosotros mucha humildad. Esto es cierto en cada uno de sus atributos. Pero hablar de la autoexistencia de Dios o la verdad de que Dios existe por sí mismo, esto debe de infundirnos primariamente humildad, reverencia, debe de infundirnos una plena confianza, a la misma vez una dependencia a aquel que es autoexistente. Y vamos a ver por qué. ¿Sabes? Alguien oraba a Dios, uno de los, creo que fue Tozer, uno de los antiguos, no recuerdo muy bien, que cierto es que tú nos buscas aunque no nos necesitas, pero nosotros te buscamos, dice, porque te necesitamos. Y sabes, esta es una gran verdad. Dios te ha buscado y me ha buscado, pero no olvidemos nunca, y a la misma vez recordemos siempre, que Dios nos ha buscado y te está buscando aunque no te necesita, aunque no me necesita. No nos necesita, sin embargo, esta gracia de Dios, este Dios autoexistente, Él anda buscando a hombres existentes que Él mismo ha creado. Y no porque tengan necesidad, porque si Dios fuera un Dios que tuviese necesidad, ese sería el grado de su imperfección y por tanto ese no sería Dios. Pero ¿qué verdad es esta, verdad? Dios te ha buscado, pero no te necesita. ¿Para qué es? Bueno, esta es la grandeza, ¿verdad?, de esta respuesta. Ahora nosotros le buscamos a Él porque nosotros sí que le necesitamos. ¿O no? Nosotros le necesitamos, pero si Él no hubiese tenido este inicio, pero esto ha partido del que es autoexistente. Él existe en sí mismo. Y cuando uno medita por un breve tiempo, por unos minutos, unos segundos, ¿qué es lo que significa esta palabra? Esta palabra es una palabra que no comprendemos en su totalidad, no solamente porque sepamos cuál es el significado de la misma, sino porque ¿qué es ser alguien autoexistente? Esto se nos escapa de nuestras mentes. Precisamente porque nosotros somos creados, no vamos a poder tratar de comprender lo que nos está enseñando el increado. Él existe por sí mismo, significa que Él no tiene un principio. No ha habido nunca un principio en el cual Él no existiera. Ahora, ¿puedes entender esto? Yo no. Lo creo. Pero mi mente, ¿verdad?, puede ir hasta cierto punto, pero se queda limitada. Entramos en una etapa de la eternidad donde nosotros no podemos traspasar, no podemos adentrarnos a un ámbito donde no estamos capacitados para poder comprender. Nosotros estamos hechos para entender los orígenes, pero ¿sabes que Dios no tiene origen? Cuando hablamos de origen, o hablamos de inicio, o hablamos de principio, estamos hablando de lo creado. Y no estamos hablando nunca de Dios. Eso es el origen de todas las cosas, tiene que ver con lo que Dios ha creado. Pero eso es fácil entenderlo porque nuestros ojos pueden ver la creación de Dios. Pues en nuestras mentes pueden asimilar a un Dios creador de todo el universo, porque físicamente nosotros tenemos frente a nuestros ojos algo que nos da evidencia de lo que existe por medio de quien Dios nos está enseñando que no existía las cosas antes de que Él las creara. Y ahí como que podemos asimilar, pero se nos escapa de nuestras mentes. En Dios no existe el origen. Me gustaría deciros lo que dice el diccionario de la Real Academia Española con respecto a la autoexistencia. Hay también una palabra que proviene del latín, digo porque igual estudiando los atributos la encontráis, se llama la aceidad. Bueno, la palabra aceidad es una palabra latina y lo que significa en sí mismo, cuando tú y yo vamos al diccionario español, dice lo siguiente: es una palabra que define un atributo de Dios, es decir, por el cual existe por sí mismo. Esta palabra nos está enseñando que es un atributo de Dios que existe por sí mismo o por necesidad de su propia naturaleza. Es decir, su propia naturaleza debe de existir por siempre. Si existe por sí mismo y siempre ha existido,
Él es por tanto el creador. Él es quien ha creado todas las cosas. Él es a la misma vez el increado. Siempre ha existido. El Dios que te está buscando, el Dios que te ha buscado o el Dios que te ha encontrado es un Dios autoexistente que ha existido y existe por toda la eternidad sin ningún principio, sin ningún tipo de origen, sin ningún comienzo. Esto siempre corresponde a las cosas creadas. Dios no tiene origen. ¿Cómo conocer a un Dios que no tiene origen? Que es autoexistente. Bueno, lo que Dios nos está enseñando precisamente a través de su palabra es lo que Él mismo dice acerca de sí mismo, de la esencia de su naturaleza. Por eso este atributo de la autoexistencia creo que es algo muy importante después de haber expuesto lo que es un Dios eterno, un Dios inmutable. Tocaría un Dios autoexistente y que Dios nos ayude a poder comprender un poco más la grandeza de un Dios inescrutable, que nos está enseñando que nosotros debemos de buscarle a Él porque hemos sido encontrados, hemos sido hallados por Él cuando no nos necesita, ni nos ha necesitado, ni nos necesitará, para que tú y yo tengamos esta gran necesidad constante y un agradecimiento profundo a la misma vez de estar buscando a este Dios autoexistente. Si fuéramos al libro del Éxodo, en el capítulo número 3, vamos a acudir a un pasaje que hemos acudido en otras ocasiones hablando de los atributos de Dios y que personalmente creo que es un texto donde no deja de enseñarnos esta gran verdad de la existencia de Dios en sí mismo. Por eso es un texto que estamos acudiendo de manera continua en esta exposición de los atributos de Dios. Y aquí en Éxodo, en el capítulo número 3, en el versículo número 13 en adelante, conocemos un poco la historia aquí de Moisés. Y Dios, hablando con Moisés, dice que entonces dijo Moisés a Dios: he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan cuál es su nombre. ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés, y estas palabras que parecen tan sencillas, que son tan conocidas por nosotros mismos, a la misma vez encierra tanta grandeza. Nos están hablando con tanta claridad cada una de estas palabras, que Dios sigue enseñándonos acerca de su autoexistencia por medio de este nombre que Dios le está dando acerca de sí mismo como el Dios autoexistente e increado a Moisés, que existe porque Dios le ha creado. Y Dios le está dando un nombre a Moisés, una definición de su carácter que Moisés jamás comprendería en su profundidad, ni ninguno de nosotros. Pero a la misma vez es Dios quien le dice a Moisés: Moisés, yo soy el que soy. Es lo que le dice en el versículo número 13, en el 14, cuando Moisés pregunta a Dios cuál es su nombre. Cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Pero no solamente nos está enseñando el texto lo que hemos leído, sino que dice: y añadió, así dirá a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Pero mira, este es mi nombre, ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Pero no solamente este es mi nombre para siempre, sino que dice: y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Moisés, yo soy el que soy. Este es mi nombre que está manifestando mi carácter. Yo soy un Dios que he existido siempre. Soy autoexistente. Se hará memoria de mí de generación en generación. Yo soy. Es lo que tú tienes que decir. Me ha enviado a vosotros. Quien quiera que te pregunte sobre mí.
Y ahora bien, hemos visto, ¿verdad?, en otras ocasiones, en la cultura hebrea, que un nombre tenía que ver con la personalidad o el carácter de esa persona. Aquí, ¿qué nos está revelando acerca de Dios? En el versículo número 14, o en el pasaje que hemos leído. La existencia de Dios no fue causada. Yo soy el que soy. Nadie ha creado a Dios. Dios existe en sí mismo. La naturaleza de Dios es existir y por eso Él siempre es. Nunca ha habido un tiempo cuando Él no ha sido, ni tampoco habrá un tiempo cuando Él no es. Tampoco lo habrá cuando Él no será, porque Él es el yo soy. Yo existo, ¿verdad? Nos enseña el texto. No dice yo existiré o yo existí. No, yo soy es el tiempo presente continuo para nuestros días y por siempre, porque Él es autoexistente. No ha habido un tiempo cuando nunca existió. ¿De qué manera tan rica, verdad? Dios le dice a Moisés, no te puedo explicar lo que yo soy. Simplemente dilo, créelo. Pero una de las cosas que nos manifiesta es, Él siempre es. Él siempre ha existido. Él nunca fue sin ser, siempre ha sido. Por eso dice, yo soy el que soy. Siempre ha sido, siempre será. Siempre existió, siempre existe, siempre existirá. En Dios no hay principio y origen. Él es el Dios autoexistente, Él es el eterno sin principio ni fin. Yo soy. Este verbo en el hebreo lo que implica es el verbo de existir, de la existencia. Pero es importante ver el tiempo del verbo, es tan rico, ¿verdad? Moisés, yo no te puedo hablar de un principio porque no lo tengo, tampoco de un fin porque nunca lo tendré. Tengo que seguir diciéndote lo que tú solamente debes de seguir diciendo. Yo soy el que soy. El yo soy te ha buscado a ti. Me ha buscado a mí. Pero la pregunta que debemos de hacernos cada uno de nosotros es, ¿tú estás dejándote encontrar por el yo soy? ¿Tú estás dejando que el yo soy venga a tu vida? ¿Tú estás dejando que el Dios autoexistente que siempre ha existido, de un principio de existencia nueva, tu ser, ahora en Cristo Jesús, donde tus pecados serán borrados por la sangre de Jesucristo y tendrás una nueva creación, tendrás una nueva vida en Él, vida en Cristo? Que el yo soy nos esté buscando cuando no nos necesita, eso es un asunto de una gracia sobre gracia. Eso es un asunto de una misericordia que no merecemos. Sin embargo, tú y yo estamos dentro de los beneficios que Dios brinda a toda la humanidad. Precisamente porque Él sigue siendo el yo soy. Porque si simplemente hubiese sido un tiempo para con Moisés, para con nosotros no hubiese tenido validez. Tendríamos que decir, Él fue, ¿verdad? No, el yo soy sigue diciendo yo soy. Jesucristo mismo usó de este nombre, yo soy el que soy. Antes que Abraham fuese, dice, yo soy, porque no tengo principio ni tengo fin. Abraham lo tuvo. Abraham fue creado. Dios le dio existencia a Abraham como a cada uno de nosotros los seres humanos. Pero para dar existencia o crear lo que existe y lo que Dios ha creado, tuvo que estar haciéndolo alguien fuera del tiempo y del espacio. Y ese es alguien sin origen, ese es Dios. ¿Sabes? Porque el tiempo solamente puede ser tiempo dentro de lo que es lo creado, dentro de lo que es el espacio. No existe. El tiempo ha existido porque Dios ha creado y dentro de ese espacio las cosas creadas ocupan un lugar. Pero Dios es, ¿verdad?, fuera de ese tiempo y espacio. Ahora Dios está presentándose a nosotros. Dios nos está buscando a nosotros. Aquel quien es atemporal, sin tiempo, que no se rige por lo que tú y yo nos regimos dentro del tiempo y espacio. Dios está buscando. Y literalmente la Biblia nos enseña que Dios vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y perdido estábamos todos. Es como venimos a este mundo. Pero eso es lo que vino a ser el Hijo del Hombre, a buscar y salvar
buscar y salvar solamente a los perdidos. Ahora todos estamos perdidos, pero ¿quiénes reconocemos que tenemos gran necesidad de Dios? Esta es una bienaventuranza tan grande que Jesucristo mismo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo número 3, es la primera que usa de todas las bienaventuranzas. Bienaventurados los que reconocen esta necesidad. ¿Tú reconoces que tienes necesidad de Dios? ¿O simplemente crees que Dios tiene necesidad de ti? Somos hombres que reconocemos que somos creados, que existimos porque Él nos ha creado. Y quien nos ha creado existe por sí mismo y siempre ha existido, es autoexistente. Sin embargo, vino por medio de Cristo a darnos vida y vida en abundancia. En el Salmo 90, que es una oración de Moisés, en el versículo número 2, el salmista aquí, en este caso en esta oración de Moisés, afirma la existencia eterna de Dios y vemos cómo la obra de creación de Dios trajo a la existencia todo el universo, que es lo que nos está enseñando este salmo. Vemos que el increado crea lo creado porque es autoexistente, no es autocreado. Y es por eso que dice en el Salmo 90, en el versículo número 2, dice: antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Tú ya existías. Antes de que Dios creara, Dios existía. Piensa por un momento, porque esto es algo de lógica. Es de manera irracional pensar, como algunos enseñan, que Dios es autocreado. Hemos dicho en alguna otra ocasión que esta palabra es ilógica, ni siquiera es racional, porque para que Dios fuese autocreado, primariamente debería de ser para crearse a sí mismo. Dios, esto es ilógico, esto es irracional. Dios no es autocreado, Dios es autoexistente, Él es el increado. Y aquí hay una evidencia muy grande, ¿verdad? Porque dice: antes que Dios creara el universo, tú ya eras Dios. Es lo que nos dice aquí. Tú eres Dios, tú no dejaste de ser Dios, tú ya existías. En Génesis, en el capítulo número 1, también en el versículo número 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio de la creación ya existía igualmente el Dios autoexistente. Por eso existe un creador. Piensa por un momento, la naturaleza trascendente de Dios existe aparte de todo lo que Él crea. Por eso Él es el creador. Dios es el único ser que verdaderamente es autoexistente, autosustentador, autosuficiente, independiente, libre. Todos los demás seres reciben su vida y bienestar por medio de Dios. Pero todo lo que Dios necesita para asistir en su perfecta felicidad se encuentra en sí mismo. Esto es importante porque Dios no está creando para satisfacer algo que le falta. Dios no está creando para poder ser feliz el Dios Trino, no. Dios está creando de su inmensa misericordia. Dios está creando de su inmenso amor. A Dios no le falta nada. Dios lo tiene todo en sí mismo. Él no tiene, como hemos dicho, necesidad absolutamente de nada. Dios no depende de nada. Dios no depende de nadie. Él no creó porque tenía una necesidad, sino porque deseaba revelar esa sobreabundante obra de sus perfecciones, mostrar su carácter, su gloria a nosotros, su bondad. Pablo, cuando escribe a los Colosenses en el capítulo número 1, nos está hablando de ese principio. Colosenses capítulo número 1, los versículos 16 y 17, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas? Todas. ¿En qué lugar? Tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Versículo número 17. Y Él es
antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Ya estudiamos el atributo de que Dios es creador. A la misma vez vimos que Dios no solamente es creador, sino sustentador de su propia creación. Que por tanto Dios es dueño de todo lo creado. Pero aquí nos enseña que de Dios es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Tú y yo estamos, ¿verdad?, existiendo, que Dios nos ha creado. Por eso es que nosotros existimos. Él te ha creado, Él me ha creado. Todo lo que tus ojos y mis ojos ven son cosas físicas que Dios ha creado. Y que a la misma vez nos está dando evidencia de que Él es increado. ¿Sabes? En los siglos III o IV hubo un hombre llamado Arrio que empezó a enseñar de que Jesucristo había sido creado por el Padre. Es decir, que Jesucristo no era Dios. Pero los padres tempranos de la iglesia, en el siglo IV, en uno de los concilios, el credo de Atanasio, es un credo muy bíblico, entre otras de las grandes verdades que se enseñó en el credo de Atanasio, se enseñó una muy importante. En defensa, en apología de esta falacia, de esta herejía de Arrio. ¿Y sabes qué es lo que enseña el credo de Atanasio? El Dios es Dios increado, el Hijo es increado, el Espíritu Santo es increado. Son autoexistentes, siempre han existido. El Hijo no ha sido creado por el Padre, el Hijo siempre existió a la misma vez que el Padre siempre ha existido y el Espíritu Santo es un Dios en tres personas y son eternos. Nosotros adoramos a un Dios trino. Es un Dios, pero en una Trinidad. Aunque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, es una palabra latina que la usó uno de los padres tempranos de la iglesia, Tertuliano, y lo que significa tres en uno. Son tres personas diferentes, cada uno con su persona, con su personalidad. Pero en cuanto a la esencia del ser de Dios, de su naturaleza, el seno de la deidad, es un solo Dios en tres personas. No se puede dividir. Son tres en uno. Así que Atanasio, ¿verdad? Hay un concilio donde los padres se reúnen, los tempranos de la iglesia, y defienden este principio que es tan importante a nuestros días. Los testigos de Jehová, al día de hoy, creen la herejía de Arrio. Mira, han pasado 16 siglos. Es tan importante, ¿verdad?, que nosotros conozcamos lo que la Biblia nos enseña. Es muy importante lo que estamos viendo en cuanto a la autoexistencia de Dios y no la autocreación de Dios. Ninguna de las tres personas han sido creadas. Increado es el Padre, increado es el Hijo, increado es el Espíritu Santo. Por tanto, autoexistentes son los tres. Y bueno, de manera muy clara lo dice en capítulo 5 del Evangelio de Juan, en el versículo número 26, literalmente nos enseña, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. No es porque no tuviese vida lo que nos está diciendo, ellos tienen vida en sí mismo. La vida o existencia de Dios no proviene de ninguna persona o cosa fuera de sí mismo. Dios es vida. El existir de Dios es parte de su misma naturaleza. La existencia de todo lo demás sí que depende de un Dios que dice que es autoexistente, pero Dios a la misma vez no depende de nada existente, porque Él es autoexistente, existe en sí mismo y tiene vida en sí mismo. Ahora todos nosotros dependemos de Él. Stephen Charnock decía en cuanto a esto, dice que todo efecto tiene una causa, pero Dios es la causa original sin causa. Debe de haber una causa infinita, decía él, e independiente de todos los efectos que vemos, y esa causa es el Dios de la Biblia. Por eso en teología se le llama, Él es, cuando se habla de que todo efecto tiene una causa, Él es la causa sin causa. Él no tiene origen. Él es autoexistente.
Dice, debe de haber una causa infinita e independiente de todos los efectos que vemos. Esa causa es la que nos enseña el Dios de la Biblia. David, en el Salmo 36, en el versículo número 9, nos está enseñando a la misma de una gran verdad con respecto a esto que estamos tratando de exponer. Y vemos como Dios es la fuente de toda vida, Dios es la fuente de toda la existencia, porque Él es el autoexistente y Él es el creador de todas las cosas. Entonces todo depende de Él por su misma existencia, pero como estamos diciendo, Él no depende de nadie. Y dice David, porque en ti está la fuente de la vida, solamente en ti. Y en tu luz vemos la luz, porque Él es Dios, Él es autoexistente, Él es increado, Él existe en sí mismo. En ti está la fuente de vida. Cuando Pablo está debatiendo o hablando en Atenas con algunos filósofos griegos en Hechos capítulo número 17, vamos por un momento también aquí, hay un pasaje que también Pablo nos está enseñando por medio de lo que Lucas está relatando, quien escribe aquí el libro de los Hechos, este acontecimiento del apóstol Pablo aquí debatiendo con ciertos filósofos griegos aquí en Atenas. Y una de las cosas importantes que vemos a partir del versículo número 24, capítulo 17 del libro de los Hechos, dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. ¿De qué manera tan concisa, tan explícita, Pablo está presentando a un Dios autoexistente, a un Dios creador de todo el universo? Es como que Pablo dice, ¿a qué podemos comparar? ¿Quién puede ponerse delante del Dios increado, autoexistente, creador de los cielos y la tierra, sustentador de su propia creación, dueño mismo de ella? No solamente nos está enseñando el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra. Claro, es muy lógico lo que estamos estudiando en cuanto a los atributos. Si Dios es creador, Dios es sustentador y Dios es, por tanto, dueño y Señor de su propia creación, de todo lo que Él ha creado. No mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, dice en el versículo número 25, como si necesitara de algo. Este es el Dios autoexistente en sí mismo, que no tiene necesidad de nada ni de nadie, puesto que Él, y esto me gusta, y solamente Él da a todos. ¿Qué es lo que da? Vida y aliento y todas las cosas. El Dios que existe en sí mismo, el Dios que siempre ha existido. Él es el Dios que nos ha dado vida, aliento y todas las cosas. Dios ha dado vida a lo creado porque el increado y autoexistente tiene vida en sí mismo. Él no depende de nada ni de nadie. Él no depende de nada externo para existir. Él siempre existió. Y todo lo que existe es sustentado por medio del autoexistente. Por eso no solamente es creador, Él es sustentador. Y todas las cosas por Él subsisten, hablándonos del Hijo de Cristo. Y solamente porque Él es sustentador es que tú y yo estamos hoy aquí. ¿Lo has pensado alguna vez? Él te está dando vida y aliento. Él me está dando vida y aliento. Por eso estamos aquí. Pero tú y yo sabemos que estamos también con un propósito de Dios. Pablo sigue diciendo en el versículo número 26, y de uno hizo todas las naciones, hablándonos aquí de Adán, todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que buscaran a Dios. Si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de vosotros. Versículo 28, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Nosotros en Él vivimos, en Él es que podemos movernos,
En Él es que podemos existir. Así que Él es el que hizo, Él no tiene origen. Mientras que todas las cosas, ¿verdad?, fueron hechas por Él, Él es quien no tiene origen ni principio. Por eso Él puede crear, Él es el único creador, Él es el único quien puede dar vida. Y aparte de Dios no hay ser divino o no hay ser alguno que haya sido su propia causa, solamente Dios. Y solamente Él. Pero es el Dios que estamos presentando. Es el Dios que muchas de las veces nosotros no comprendemos, no entendemos, pero es el mismo Dios que nos invita a conocerle. Este Dios todopoderoso, el Dios único, vivo y verdadero, el cual quiere que nosotros tomemos conciencia de la realidad de su persona, de la veracidad de su ser, para que nosotros podamos dejarnos encontrar por el Dios que no nos necesita, pero nos está buscando, porque no tiene necesidad de nada, pero en su gracia te busca, y en nuestra resistencia no queremos dejarnos encontrar, simplemente porque nosotros aún todavía nos resistimos de rendir nuestros corazones al único Dios vivo y verdadero. Decía Tozer con respecto a esto, y lo apunté, creo que es algo muy rico. Dice que la mente humana, por ser creada, siente una comprensible incomodidad con respecto al increado. No nos sentimos cómodos cuando permitimos la presencia de uno que se halla por completo fuera del círculo de los acontecimientos que nos son familiares. Tendemos a sentirnos inquietos con el pensamiento de que hay uno que no nos rinde cuentas a nosotros en cuanto a su ser, que no es responsable ante nadie, que Él es autoexistente, autodependiente, autosuficiente. Cuando tú y yo nos encontramos con este Dios, no nos sentimos cómodos. Y no nos sentimos cómodos, decía Tozer, simplemente porque la incomodidad en nosotros mismos es que no comprendemos, es que no aceptamos, ¿verdad?, que estemos frente a alguien que no tiene que rendir cuentas. Tú y yo tenemos que rendir cuentas porque tú y yo somos seres finitos, por tanto hemos sido creados. Tenemos existencia porque Dios, el increado, el autoexistente, nos ha creado. Y Dios pedirá cuenta a toda su creación. Tozer, en su contexto, lo que viene relatando, dice, y a esto es lo que a nosotros se nos trae una incomodidad. No estamos hablando de ti y de mí, que estamos en el mismo nivel, ¿verdad?, con un entendimiento similar. No, estamos hablando de aquel quien no comprendemos, quien no llegamos a comprender en su totalidad. Dice, a esto es lo que nosotros nos sentimos incómodos. Es como que Dios no habla nuestro lenguaje en cuanto a lo que Él es. Nosotros no podemos comprender en profundidad. Pero es ese Dios el que está teniendo misericordia de ti y de mí. Es ese Dios que está teniendo paciencia de cada quien de los hombres que aún no han acudido a Dios en arrepentimiento y en fe. ¿Sabes? Tú y yo existimos porque Él nos ha dado vida y aliento. Por eso existe. No existe porque seas más que nadie. No es eso lo que nos enseña la Biblia. Simplemente tú y yo existimos y estamos aquí porque Dios ha dado aliento. Querido que sea de esa manera, pero ¿para qué es? ¿Para qué es, verdad? Por eso cuán importantes estas palabras que al principio dijimos, que Dios mismo dice a Moisés, yo soy el que soy, yo existo, siempre existí. Yo existo, siempre existí. Y si yo existo, soy Dios. Yo soy el que soy, solamente puede ser uno. El autoexistente, el increado, y Él es Dios. Él es el mismo, como dice Hebreos 13:8. Ayer, hoy y por siempre. Por eso es que nosotros existimos y debemos de creer que hay Dios. El principio del existencialismo a mediados del siglo XX, precisamente ellos enseñan lo siguiente: yo existo, pero no hay Dios. No, tú y yo debemos de abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos, ¿verdad? Refutar esa filosofía herética que no es correcta. Y no, nosotros existimos precisamente porque hay Dios. Y Él es quien nos da a todos vida y aliento. Es todo lo opuesto. Dios nos está dando a nosotros esa vida y ese aliento. Entonces la Biblia nos enseña, porque yo soy,
vosotros habéis llegado a ser. ¿Qué lees? Dice en Apocalipsis capítulo número 1, versículo número 8, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El que es y que era y que ha de venir. Y usa otro de los atributos también incomunicables, el Todopoderoso o el Omnipotente, que es lo mismo. Eliú dice acerca de Dios en el libro de Job, en el capítulo número 36, versículo número 26, dice, incontable es el número de tus años. Es incontable porque tú no tienes un principio ni tienes un fin, así que no se te puede contar los días. Desde la eternidad hasta la eternidad, dice, tú eres Dios. Así que si tú eres Dios y nunca has dejado de ser Dios, es que tú existes en ti mismo. Incontable es el número de tus años. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, en su primera carta, en el capítulo 8, versículo número 6, y Pablo está aquí hablando de quién es el único verdadero Dios, en contraste con los falsos dioses, en el contexto de primera de Corintios, capítulo número 8, y dice en el versículo número 6, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por quien son todas las cosas, y por medio del cual existimos nosotros. Es decir, que Pablo está presentando al Dios único, vivo y verdadero, en contraste de todos los falsos dioses que son producto de la imaginación de lo que Dios ha creado en cuanto a los hombres y su existencia, diciendo hay un solo Dios. Y no solamente es que hay un solo Dios, sino que nosotros existimos porque Él ha querido, porque Él es vivo, porque Él es verdadero, porque de Él procede todas las cosas y por el cual dice que nosotros existimos hoy. Así que Él es el autor. Creo que es en Hechos capítulo 13, versículo número 5, si no me equivoco, Él es el autor de la vida. O en Hechos 3:5. ¿Quién es el autor de la vida? Hablándonos de Cristo. Y solamente Él es el autor de la vida. Hechos 3:15 puede ser, o 5. 15. Y disteis muerte, hablando de Cristo, al autor de la vida. Él es el autor de la vida. En Él está la vida. Y sin Él no hay vida. Jesucristo es la vida. Dios es el comunicador de la vida porque Él existe en sí mismo y nosotros tenemos vida y aliento por medio de Él. Nosotros existimos por medio de Él. Es lo que nos está enseñando aquí el texto que hemos leído. Existimos por Él. Es que tenemos existencia. Tenemos un principio y un origen. Porque hubo alguien donde no tiene principio, ni origen, ni ningún inicio. Esto corresponde siempre a lo creado. Así que Dios nos está presentando una gran misericordia para cada uno de nosotros, para nuestro tiempo. Por eso es que entendemos que Dios es el creador, Dios es autoexistente. ¿Sabes? Cuando Dios hizo lo que en física se enseña lo de la materia, tiempo y espacio, dice que ha de ir junto. Y es muy sencillo, dice que han de ir juntos, si no, no existe. Pero ¿sabe cuando existe el tiempo, la materia y el espacio? Hay alguien que es autoexistente y que crea el tiempo, la materia y el espacio, que han de ir juntos porque Él existe por la eternidad. Hay un principio de las cosas que vemos porque hay alguien quien no tiene principio. Por eso es el creador. Por eso es el autoexistente. Por eso empieza a contar el tiempo, porque Dios crea. Si no, no existe tampoco el tiempo. Cuando Dios crea el universo, entendemos y compartimos la autoridad es que existe el tiempo. Cuando Él crea el tiempo, la materia y el espacio, es cuando está contando a nuestros días el tiempo de un Dios que es todopoderoso. De modo que antes de que Dios creara de la nada todo lo que vemos, Él ya existía.
Dios creó de la nada todo lo que vemos. En el principio hemos visto, creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí en el hebreo, el verbo crear, la palabra bara significa Él creó sin materia. Por eso está fuera del espacio, ¿verdad? Del tiempo. Él creó de la nada. Es el Dios creador de los cielos y la tierra. Con el poder de su palabra fueron hechas todas las cosas. Así que Él está fuera de ese tiempo, fuera de esa materia, espacio. Él está fuera, Él puede crear todas las cosas de la nada, porque Él es autoexistente. ¿No piensas un poco esto frente a tu vida y a mi vida? ¿Qué significa entonces esto para ti y para mí? ¿Son palabras simplemente que el Dios autoexistente esté buscándonos a nosotros a través de Cristo? Conocemos que estamos perdidos si no tenemos a Cristo. Él existe, Él es eterno. No hay un principio ni un fin para con Dios. No es perpetuo, Él es eterno. La perpetuidad tiene un principio y un fin. A veces confundimos un poco esto, pero Él es eterno. Hemos visto cuando dice, este hombre le han dado cadena perpetua. Tiene un principio, tiene un fin. Pero el Dios que no tiene principio y fin es un Dios eterno. Pero hay algo aquí muy importante, porque si tú y yo partimos sin Cristo en esta vida, a ti no te va a dar un castigo perpetuo. Te va a dar un castigo eterno. En cuanto a nosotros, con la eternidad, dijimos el otro día, tenemos un principio y no tenemos ¿qué? Fin. Creo que es en Mateo 25, 46, cuando Jesús está hablando, ¿verdad? Dice que estos irán al castigo eterno. Y habla de lo justo, donde tendremos la heredad con Él. El castigo es un castigo eterno. Esto irán al castigo eterno, pero lo justo, dice la vida eterna. Así que el castigo de cada quien que recibirá si no tiene a Cristo partiendo de esta vida, no será perpetuo. Muchos desearán eso, pero será un castigo ¿cómo? Eterno. Tengamos eso presente, será un castigo eterno. Hay un tiempo para cada cosa, nos enseña el libro de Eclesiastés. Y tenemos que ser hombres que tengamos nuestros ojos abiertos ante esta gran realidad. Una conciencia que nos permita todavía pensar en las cosas que Dios nos está enseñando. Responder a lo que Dios nos está mostrando desde nuestro interior, en el corazón. Cuando Eclesiastés está hablando dentro del contexto, en el capítulo número 3, de que todo tiene su tiempo, empieza de una manera muy peculiar. Tiempo de nacer. Pero también hay un tiempo ¿de qué? De morir. Sabes que tú y yo estamos sujetos al tiempo y espacio. Así que Dios te ha creado, Dios me ha creado. Hay un tiempo en el que Dios nos ha permitido nacer, pero recuerda que vendrá un tiempo también ¿de qué? De morir. Porque nosotros no somos atemporales como Dios, estamos sujetos dentro de ese tiempo y espacio. Vamos a morir, a menos que Dios nos lleve en vida en el arrebatamiento. Pero ¿qué es lo que va a ser de tu vida cuando ese momento llegue? Porque es Dios quien dice, hay un tiempo de nacer. Ahora, ¿tú crees que tú has nacido, sí o no? Físicamente. ¿Alguien de aquí dice que no ha nacido todavía? No tiene lógica, ¿verdad? De la misma manera, lo que está diciendo en el texto es, deberías de creer que también vas a morir. Y esto es lo que el hombre se resiste a creer. El engaño del ser humano es pensar que va a existir para siempre sin morir. Por eso también el engaño de hacer lo que quiera, que no pasa nada. Pero no es verdad. De la misma manera que hay un tiempo para nacer y tú eres testigo de ello, también vendrá un tiempo de tu muerte. Tú deberías saberlo igual que yo. ¿Sabes? Y cuando venga ese tiempo de muerte, dice también en el libro de Eclesiastés, en el capítulo número 12, en el versículo número 5, que el hombre irá a su morada, literalmente. Dijimos el otro día que hay dos moradas para el ser humano por toda una eternidad. Una será el cielo si partimos con Cristo. La otra será el infierno si partimos en Cristo, porque es Dios quien ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Pero literalmente dice Eclesiastés 12:5 que el hombre cuando muera, cuando venga ese tiempo de morir, dice que el hombre partirá a su morada. Hay un lugar en el que tú y yo vamos a vivir por toda la eternidad. Hay una morada que nosotros ahora en vida podemos decidir dónde pasar por completo nuestra eternidad.
Si es con Cristo, vida eterna, volvemos a reiterar, si es sin Cristo, es un castigo eterno, como dice Mateo 25:46. Esto irán al castigo eterno, mas los justos tendrán la vida eterna. Dos bandos, dos tipos de personas que han decidido cosas en su tiempo presente, en su existir de ahora. Tú y yo tenemos que tomar una decisión. Tú y yo tenemos que ser hombres, como dice en Eclesiastés capítulo número 12, en el versículo número 1, que estemos acordándonos. ¿Sabes que es un mandato que Eclesiastés, el hijo de David, Salomón, dice? Acuérdate de tu Creador. ¿Cuánto tiempo? Ahora. Acuérdate de tu Creador. Ahora, en los días de tu juventud, dice, antes que pasen los días, pasen los tiempos, o los meses, o los años, y al final digas en tu corazón que no tuve en ellos contentamiento. Debemos de acordarnos de nuestro Creador ahora que tenemos existencia, que tenemos vida y aliento, ahora que tenemos la oportunidad de dejarnos encontrar por el Dios autoexistente que está buscando a aquel que está perdido para salvarle. Y es ahora que debemos de hacerlo. Me gustaría acabar en Corintios, segunda carta, capítulo 6, versículo número 1. Y dice el apóstol Pablo, escribiendo aquí a los Corintios, y como colaboradores con él, también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Pues él dice, en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de salvación. Ahora, en este momento, es el tiempo propicio que Dios te está brindando si no tienes a Cristo. Porque ahora a la misma vez es que Dios te está permitiendo de que tú seas salvo. Y es necesario que sigamos hablando o acabando siempre el mensaje de cada atributo, cuanto menos es como lo veo, dando la invitación que la Biblia está dando a todos los hombres. Si Dios es tan grande, si hoy hemos expuesto parte de lo que la Biblia nos enseña, que Dios es el autoexistente que existe en sí mismo, que tú y yo estamos con un propósito de Dios, que Dios ha permitido que tú nacieras al igual que yo, pero que Dios va a hacer también que tú y yo muramos. ¿Cómo vamos a partir y a qué morada vamos a partir? ¿No será que Dios te está dando a ti y a mí el mismo tiempo y la misma oportunidad en este tiempo propicio de gracia, para que sea ahora en este tiempo cuando nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados y acudir a un Dios que es misericordioso? Es grande, dice la Biblia, ¿en qué? En misericordia. Dios es grande en misericordia. Y si hoy no tienes a Cristo, es Jesucristo quien te dice, venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No habrá una decisión más importante en tu vida y en mi vida que sea la de poder entender que en este tiempo propicio es el Dios único, vivo y verdadero, este Dios autoexistente que está llamándonos al arrepentimiento. Y que si no nos arrepentimos, como bien también nos enseña la Biblia, dice que todos pereceremos igualmente. Una vez más, invito a todos aquellos que no tenéis a Cristo, abre tu corazón. Sé consciente de la realidad de tu vida. No deje pasar más un día más. No deje pasar este tiempo que Dios está permitiéndote, que es un tiempo propicio. Pero es un tiempo propicio para ser salvo. Porque a la misma vez este tiempo es un tiempo peligroso para aquellos que se rehúsan o rehúsan creer a Cristo. Vivimos en días muy difíciles, tiempos complicados, donde Dios te dice que te arrepientas y le conozcas. Que Él será lo único que verdaderamente tendrás seguro en tu vida y yo en la mía. Él es el único quien puede salvarte. Es ahí donde solamente nosotros podemos estar seguros, en Cristo, en el Dios autoexistente. Amén. Señor, muchas gracias. Gracias por este mensaje. Gracias por enseñarnos una vez más algo acerca y cierto de ti mismo, que tú mismo nos enseñas a través de tu palabra. Señor, gracias
porque tú eres un Dios autoexistente, existe por ti mismo, Dios, y tú nos estás permitiendo a aquellos quienes existimos poderte conocer, ponernos a cuenta contigo. Señor, gracias porque cuando tú no nos necesitas, tú nos estás buscando. Y nos está buscando porque estamos perdidos. Y nos está queriendo salvar porque estamos condenados en nuestros delitos y pecados. Por eso te damos gracias por Cristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo hombre. Gracias que hay un tiempo propicio a nuestros días, en este tiempo, en este momento, en el que tú tienes tus brazos extendidos y abiertos, llamando a todos los hombres al arrepentimiento, a quienes hemos escuchado este mensaje. No tendremos jamás nunca la excusa para habernos arrepentido. Por eso te damos gracias, Dios, por Cristo. Gracias por su sangre, gracias por la cruz. Por eso queremos adorarte, alabarte, glorificarte. Señor, porque aun cuando tú no tienes necesidad de nada, Dios, tú has fijado tus ojos en nosotros. Señor, tú has prestado, Dios mío, tu atención hacia nuestras propias vidas. Dios, tú has tenido esta paciencia, esta misericordia, Dios. Tú has tenido esta compasión para con nosotros, los seres humanos. Y damos gracias porque entendemos que el Espíritu Santo nos ha traído una convicción de lo que somos en ti, Cristo, y a la misma vez un ver esa misericordia grandiosa de que el Dios eterno muere en una cruz por nosotros. Oh Dios, no hay cómo pagarte, Dios, esta gracia que has tenido con nosotros. Te decimos gracias, 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 Padre. Gracias, Cristo, por brindarnos la oportunidad todavía a nuestro día, a nuestro tiempo, el poder estar a cuentas contigo, Dios, que tú obres en cada corazón. De los que no te conocen todavía, Dios, y pueda haber una obra poderosa, un reconocimiento, Dios, de cada quien de nosotros, de la gran necesidad que tenemos de ti, Dios. Trae tú esta paz a nuestros corazones. Trae tú estar a cuentas contigo por medio de Cristo. Oh Dios, gracias por tu perdón, Dios. Gracias por tu paz, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, bendito Dios.